Y vamos pues a trabajar en las Escrituras. Lucas capítulo 19. San Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 19. Aleluya. Deje que su espíritu sea alimentado y su entendimiento fortalecido y renovado por la palabra del Señor. Porque Él dijo, yo los edificaré, mi pueblo oirá mi palabra y entenderá. Y después de ser plantada la palabra en nuestra tierra y ser regada una y otra vez con la palabra, el agua de la palabra, viene el fruto. Amén. Viene la madurez. San Lucas capítulo 19, tenemos la parábola de las 10 minas. Hemos estado enseñando en domingo y entre semana, y aún hay detalles que observar y hay pasajes que tenemos que ir hacia una mayor profundidad. En Lucas capítulo 19 dice el verso 12, Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Y así quiero ir hasta el verso 16. Cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre, el hombre del reino, dijo, bien hecho, eres un buen siervo. Vean cada frase y en su texto ustedes van a ver un punto y luego otra frase y un punto. Cada frase es muy valiosa. Hasta el verso 17, el Señor les sigue llamando siervo. Siervo. Pero vean lo que va a pasar. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar. Gobernador. 10 ciudades. 10 ciudades. Un siervo puede hacer negocios en 10 ciudades, pero no puede gobernarlas. Ese siervo hizo negocios en tantos lugares, le fue posible según su capacidad, su arrojo, su valentía, y hasta ese punto le siguió aún llamando siervo, pero enseguida, a mitad de la palabra o el mensaje dicho por el hombre de alto rango, enseguida le dijo, y si me das la versión 60, dice, tendrás autoridad. Tendrás autoridad. Entonces, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y aquí entramos a una mayor profundidad en esta ocasión. Esa palabra autoridad es exousia. 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 Es la X, EX, exousia. Esa palabra en griego es exousia. En nuestro castellano está traducida como autoridad o poder. Pero gracias a que esta palabra está presentada en
los evangelios principalmente y aún otros libros en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de toda la gracia que hay en esa autoridad, en esa exousia que es otorgada o transferida. Ahora, hacemos aquí un corte y nos vamos a Hechos 1:8, porque es importante que para entender la primera cosa, llámese la primera palabra, tenemos que poner una segunda cosa o segunda palabra en comparación y así darnos cuenta lo que es el significado de la primera o la una y la otra. Si solamente estudiamos autoridad en su raíz de exousia, en su voz griega original, y no estudiamos otra palabra que también indica poder y autoridad, entonces nos quedamos abiertos en su significado. Vean esto: pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos y vienen ciudades y regiones, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál palabra les sonó parecida a autoridad? La palabra poder. Si no conocemos la palabra en griego, que es la escritura original, en nuestro entendimiento en castellano suenan con el mismo sentido o significado. Esa palabra poder es dunamis, de donde se saca la palabra dinamita. Entonces, ya les he presentado exousia y dunamis. Y aquí hay una riqueza en cuanto a qué es lo uno y qué es lo otro. Luego les voy a indicar sus similitudes y sus diferencias en cuanto a usos con la referencia bíblica indicada. Bien, una vez que presento las dos palabras, vamos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Tomen buenos apuntes, tomen muy buenos apuntes y guarden muy bien ese cuaderno porque va a valer un conocimiento para 1000 generaciones. Vean, en Juan 1:12 dice, el Evangelio según San Juan: pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho o el poder o la autoridad de ser algo que no eran, hechos o llamados hijos de Dios. Les pregunto, ¿cuál es la palabra que se parece a las dos? Dícese autoridad o poder de Lucas 19:17 y Hechos 1:8. Es la palabra potestad y según la versión vamos a ver potestad o derecho o poder. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la palabra original en griego? ¿Es exousia o dunamis? Ven, tenemos que llegar a estos niveles de profundidad y son los primeros niveles de profundidad. Tratamos de dejar la superficie. ¿Cuál es la palabra allí? Es exousia. Esto quiere decir que la noticia de ser llamados hijos de Dios es exousia, que quiere decir el privilegio
Entonces, exousia es recibir el privilegio que es el derecho recibido, la potestad otorgada favorablemente. ¿Ven? Ahí está exousia. Entonces, allí en ese texto es el privilegio de nuestra afiliación a ser llamados hijos de Dios, como Jesús es llamado hijo de Dios. ¿Qué usó el Padre? Exousia, y nos la dio. Entonces, vamos a entender el uso de la palabra autoridad, y la vamos a entender en su amplio aspecto espiritual, escritural, literal, que son y están en los casos bíblicos. Entonces, tenemos esa autoridad, la tenemos de ser hijos e hijas de Dios. Amén. Eso es muy importante, ¿eh? Primero, aquí eso es para ustedes, es entre ustedes y el Padre. ¿Ven? ¿Qué recibimos? Dice que recibimos la palabra. A los que creen en su nombre, por la palabra, les dio la potestad, o el poder, o el derecho. Ahí es exousia. Entonces usted puede decir, soy hijo de Dios. A ver, dígalo, soy hijo o una hija de Dios. Lo soy. Lo soy. La exousia es legal. Usted es presentado delante del Padre como su hijo. Y listo. ¿Ve? ¿Entendió eso? Usted está presentada delante del Padre como su hija. Y si afuera están las bromas pesadas, y si afuera están las malas lenguas, esas salen sobrando. Usted ya fue presentada ante el Padre como su hija. Punto. ¿Ya? Párele de contar. Eso es la exousia. Ahora, vienen más ejemplos, más casos. Vamos a Lucas 4:32. Lucas 4:32. Desde el 31 para un contexto. Aleluya. Usted ya fue presentada como hija de Dios, así como tenga el pelo, así como tenga las pestañas, así como esté. Usted ya fue presentada como hija. Punto. Amén. Amadas hermanitas, cuando manejen el verbo sentir, porque les gusta mucho, cuídenlo bien en su sano sentido. Nunca digan, no me siento amada por Dios. No. La exousia es que usted ya fue presentada delante de Dios como hija. Listo, punto. Eso es Juan 1:12. Ahora van a ver otra manifestación de esa exousia o autoridad para que ustedes vean cuán amplio es el espectro del impacto o de uso de esa palabra. Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y allí enseñaba, ahí está el verbo, a la gente en los días de reposo. Entonces, en su capacidad de dar el mensaje, traer la palabra, dice que enseñaba. Ahí está claramente. Enseñar es distinto de predicar. Enseñar es por medio de parábolas. Enseñar es explicar. Muy bien. Entonces, ¿qué dice que él enseñaba?
porque les hablaba con exousia, autoridad. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene un complemento? ¿Por qué es con qué? Si ya está referida la acción y la presentación de él como maestro, ¿por qué el complemento directo de con qué? Porque había también maestros de la ley, escribas y doctores de la ley, sacerdotes o pastores de la ley del pueblo, que también enseñaban. Nicodemo enseñaba, etcétera. Entonces, pero vean, el Señor, les enseñaba con. Es muy importante ese con. Miren, les voy a dar aquí el punto. Hoy en día, la gente pide ser enseñada, sea por iniciativa, por interés propio o por buscar maestros a ver cuáles les llenan, les quitan la comezón del oído. Es decir, estoy hablando en crítica a toda la bola de enseñanzas que hay por todos lados, sea en plataformas, sea en medios masivos, sea en medios impresos, o sea de casa en casa. Cuando usted vaya a recibir una enseñanza, así sea de aprender a hacer frijoles charros, usted a partir de hoy, por la Escritura, usted debe de recibir la autoridad de esa enseñanza por medio de quien le enseña. No se vislumbre o se fascine solo con el oír y deje fuera por ignorancia esa palabra exousia. Por ello, mucha gente dice que lo que ha oído le ha enseñado, y ahora muchos dicen que ya se la saben, sea la Biblia o sea un mensaje. Bueno, oyeron porque estuvieron atentos y aprendieron, pero nunca se fijaron si la enseñanza era con autoridad, porque nunca han visto una enseñanza con autoridad. Han visto enseñanza, pero una con autoridad, eso es muy diferente. Debe venir la exousia. Amén. Entonces, estamos, por no decir fritos, porque hoy estamos buscando con quién aprender, dónde me inscribo. Me piden estos requisitos para un empleo, tengo que saber inglés, tengo que saber esto, aquello, es algo muy técnico, esto y aquello. Y nos vamos inclusive por dos cosas cuando se trata de aprender algo: la duración del curso y el costo de este. Y ya, no nos fijamos si el maestro posee exousia. No nos fijamos, porque no conectamos que la exousia o la autoridad se manifiesta a través del maestro cuando éste enseña. Cuando éste enseña debe haber autoridad. Y uno dice, ay, entonces me volé la autoridad. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque esa palabra autoridad no la hemos explorado, entendido, relacionado. Y la Escritura es la palabra de autoridad que hablaba el Señor. Él hablaba
La escritura que leyó en Nazaret del profeta Isaías, amén, que está en ese mismo capítulo 4. Entonces, ¿cómo le van a hacer ustedes? A ver, ¿cómo le van a hacer? Porque tenemos que aprender. Tenemos que ser buenos aprendices siempre para manejar la técnica o manejar la maestría o tener maestría. El asunto es, sin autoridad, se van a pasar, como en este caso bíblico, al lado en el grupo de los escribas. Pero el Señor quiere desarrollar su grupo que cuando enseñe tenga autoridad. ¿Ven? Entonces, fíjense en la autoridad, está en la enseñanza. Amén. Otra parte la vemos de exousia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Quiero abundar más en el punto anterior. Cuando es autoridad en la enseñanza, da la idea de energía y de eficiencia. Eso tiene que ver que eso sirve o que eso es útil y que eso es un conocimiento real. Porque miren, hay maestros que enseñan solo para percibir un sueldo, pero no están dando algo que sea útil. Y así hay en las universidades, en los institutos, etcétera, en las iglesias, etcétera, y todo por tener un trabajo. Eso es el gran dilema hoy en día. Y entonces, el Señor allí hablaba con energía y eficiencia, sabiendo que esto es útil, por eso lo presenta ese poder como enseñanza. Amén. Ahora vamos a Juan capítulo 10, 18. Otro aspecto de la autoridad dice, nadie me la quita, mi vida, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder, ahí está la exousia, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Para comprender esto, entonces, el entendimiento es alcanzado gracias a la última línea. Cuando el Señor Jesús dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre, ahí está el entendimiento. Esto quiere decir que la autoridad funciona como un tipo de licencia para hacer algo. Cuando el Señor dice, tengo poder para tomarla, tengo poder para quitarla, tengo poder, es un tipo de licencia o de libertad para hacer algo. Ok, si el Señor conoce bien la autoridad que Él tiene, ¿dónde están los demás? Háblese de nosotros, ustedes, que estamos en conocimiento de tener esa misma licencia. En este caso, ese nivel de exousia aplicado en algún campo. Vean cómo la autoridad del Padre es el origen de la autoridad del Hijo. Pero esa licencia es específica y el Hijo sabe declararla. Tengo poder para esto y tengo poder para esto otro. Esa es una licencia que puede ser declarada, esa es una libertad específica, esa es una exousia. Ahora vamos a Hechos 5:4, el libro de los Hechos 5:4. Aleluya.
Porque miren, solemos pensar de nosotros mismos muy pobremente. Pastor, ayúdeme aquí. ¿Qué pasa? Pues es que no sé ni para qué soy bueno. Ay, ay, ay. Entonces, Dios te ha dado exousia a modo de licencias, libertades, para que las uses provechosamente, porque fueron directas de Él para ti. Y andar con esas de que no sé para qué soy bueno. Van a ver otro caso al respecto de ese sentido. Hechos 5:4, cuando aún estaban vivos Ananías y Zafira, dice, está el apóstol Pedro con estas palabras hacia Ananías: ¿acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres sino a Dios. Vamos a ir al principio. Vean todas las licencias que tenía en su exousia, poder, Ananías. El 4, ¿acaso el terreno no era tuyo? Ahí hay una libertad. ¿Quién tiene la libertad? Ananías. Vean más extensión de esa licencia. Y si lo vendías, miren, aquí es donde a mí no me tiembla la mano vender, así sea la propiedad de un edificio que esté a mi nombre, claro, lo que esté a mi nombre, aclarando eso. Pero el asunto es que a ustedes les tiembla la mano y hoy, hasta hoy saben que cuando usted tiene esa licencia, úsela, úsela, úsela. Pues entonces, ¿en qué está pensando? No conoce la exousia que usted tiene. ¿Acaso no era tuyo el dinero? Sí. ¿Y cuál es el problema? Le dice el Espíritu de Dios a través de Pedro a Ananías. ¿Cuál es el problema? Tienes la licencia, la exousia. Ahí anda uno de que el qué dirán. Los demás no tienen lo que tú tienes. Que no te importen las opiniones de los que no tienen la licencia que tú sí tienes. Amén. ¿Cómo se atreve alguien a decirme que por qué vendí esto? Porque tengo la licencia, la exousia, primero porque está a mi nombre, punto. Entonces, tiene uno que conocer la escritura a fondo para entonces actuar en algo que tengo y no sé lo que tengo. Y ahí ando a merced de lo que otros digan. Vean este caso. Este hombre está a punto de morir, pero primero se le va a leer sus derechos antes de la silla eléctrica. Qué triste es eso. Entonces, a ver, Ananías, ¿el terreno era tuyo? Sí, ahí hay una exousia, tienes licencia para eso. ¿Cuál es el miedo o el problema para tener? Si Dios me dio la licencia, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Ok, Ananías, ¿quisiste vender? Sí. Eso está en la licencia, Ananías, tienes la exousia. Y el dinero era tuyo. ¿Por qué decidiste hacer esto? Allí fue el fraude. El fraude. ¿Ven? En este sentido, exousia se entiende en dos palabras: tener licencia y tener una libertad de acción. Punto. Amén.
Vamos pues ahora a Mateo capítulo 8. Otra manifestación de la exousia, Mateo capítulo 8. Aleluya. Dice el verso 9, es el centurión romano hablando con estas palabras: porque yo también estoy bajo autoridad. ¿Qué palabra es en el texto original griego? Es exousia. Esa palabra autoridad sitúa al centurión y él mismo se tiene que presentar como hombre bajo autoridad. Él mismo se tiene que presentar como un hombre bajo autoridad, ¿verdad? Eso es lo correcto, estoy bajo autoridad. Pero vean cómo la exousia o la autoridad allí está en la palabra, en la voz de este centurión. Dice, y tengo soldados bajo mis órdenes. Atentas. ¿Cómo malentendemos este texto si un experto en exousia nos está dando la lección? Hay quienes tienen bajo su sueldo, personas. El centurión romano dice que él tiene bajo su palabra a personas. Este centurión romano es un maestro de la autoridad, específicamente la exousia. Tiene soldados bajo no su sueldo, bajo su palabra. Por ello, todos los ministerios, pastores de esta hermosa Bahía de Banderas, les quiero explicar que cuando estructuren el ministerio, no pongan bajo su sueldo, pongan bajo su palabra. Y entonces allí hay exousia grande, bien estructurada. A uno le digo que vaya y va. Si los ponen bajo su sueldo, les voy a decir lo que les van a responder. No me pagan para hacer eso. Eso no está en mi perfil. Eso no está en mi horario. Pues, si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo mi siervo hace esto, lo hace. Esa es la exousia bien trabajada. Bien trabajada. Bien trabajada. Los soldados no están pensando en su sueldo. Los soldados están pensando en la palabra del centurión. ¿Ven? Tenemos que construir así el ministerio, porque si no, seremos avergonzados como alguien que no sabía la grandeza que poseía y estaba en la palabra. Amén. Entonces, ahí está un caso de exousia y está el centurión romano presente. Ahora vamos a Lucas 19, donde comenzamos. Lucas 19. Aquello que ha sido un recorrido por Lucas 19, hoy ya tenemos
un entendimiento más pleno, con elementos de entendimiento al detalle. Vean ahora cómo vamos a comprender esta palabra. Dice, verso 17, aquel hombre del reino le dijo al primer siervo, bien hecho, eres un buen siervo. Hasta allí fue la última vez que le llamó siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a tener exousia sobre 10 ciudades. Aleluya. La autoridad exousia se puede dar entre seres humanos, porque la da un ser humano a otro ser humano. La diferencia con dunamis es que la da el Espíritu Santo, que es una persona invisible, y la da a aquellos a quienes Él viene, no a aquellos a quienes Él no viene. Y sabemos que el Espíritu Santo no viene a los del mundo. Amén. Entonces, yo les pregunto, después de todo ese recorrido por la palabra autoridad, ¿qué entienden de eso? Hizo de ese primer siervo alguien. Eso es muy rico. Para darles una idea de lo que ese hombre ahora lo hizo gobernante, lo hizo alguien que rige allí, tiene autoridad para gobernar. Es muy interesante esa exousia, autoridad para gobernar o ser el gobierno de 10 ciudades. Amén. Eso está en la tierra, o sea, es algo que está aquí en el planeta Tierra donde vivimos los seres humanos, y eso es una realidad. Ahora, vamos a más detalles. La exousia o la autoridad, ¿cómo viene? Viene de una autoridad superior. Una autoridad superior. Es muy importante identificar la verdadera autoridad, porque ahorita hay mucho cuello alto, bien planchado, que ya quiere reconocimiento. La verdadera exousia o autoridad siempre viene por medio de una autoridad superior. Una característica de la exousia para nosotros es la persona del Hijo de Dios, el Señor. Él es la persona humana que nos transfirió la autoridad que Él recibió del Padre. Toda autoridad que tenemos la tenemos a través del Hijo. Amén. Es muy importante ese entendimiento, a través del Hijo, porque estamos en Él. Entonces, nadie puede tener autoridad exousia sin que ésta haya venido de un superior. Nadie puede, en otras palabras, inventar su propia autoridad. Nadie. Porque ahorita se da la moda o los casos de inventar cada ser humano su propia autoridad en lo que se les ocurra. De esto hay mucho. Entonces, ¿qué más ven allí? Que la autoridad que ahora tiene otorgada el primer gobernador está sobre otros seres humanos que habitan en un territorio específico de Decápolis o 10 ciudades. En el griego dice
Decapolis o Decápolis, 10 ciudades. Esto es muy interesante. Territorialidad es una característica de exousia y de dunamis. Hechos 1:8 dice que me seréis mis testigos y habla de territorios. Y cuando el Señor otorgó exousia a este primer siervo fiel, le dio territorios. Esa es una característica. Ahora, una pregunta, vamos a responder una pregunta. ¿Puede una persona tener dunamis y exousia? Sí, sí la puede tener. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, entonces entra dunamis. Amén. Una característica de dunamis es por tener al Espíritu Santo. Ahora, dunamis tiene o trabaja todo lo sobrenatural, que son las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, todo lo sobrenatural. Aquí el asunto que señalo es que alguien que tiene dunamis, de pronto en un lapsus brutus cree tener exousia, así nomás por chispazo. Miren, la exousia, la autoridad de exousia, tiene unas características muy interesantes. Una de ellas es que hay dinero. Hay dinero. Entonces, si usted es una persona que tiene los dones en manifestación, los dones del Espíritu Santo, yo le haría 2 preguntas. A ver, ¿dónde está el dinero? No, pero yo hago milagros y hago sanidades. Sí, pero ¿dónde está el dinero? ¿Ven? ¿Ven cómo esas 2 palabras son muy, muy grandes? Las dos palabras pueden estar en la persona. Una porque está el Espíritu Santo en él y se mueve a voluntad del Espíritu Santo. Una cosa que yo les pregunto a los ministros es, fíjense bien, ¿cómo es posible que tienes campañas de milagros y sanidades grandes, que si eso se cotizara en una operación de cirugía cuesta cientos de miles o miles de pesos, pero el Señor sanó a través de ti gratuitamente? Pero cuando llegas a la casa, llegas sin dinero para tu familia. ¿Cómo es posible que vienes de hacer milagros y sanidades, pero cuando llegas a la casa, llegas sin dinero a tu familia? Explíquenme eso. Porque donde debemos trabajar es en la exousia. Dunamis está sujeto a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, uno debe estar consciente de la autoridad, no como una sola palabra, una palabra que entiéndela según se manifieste. No. Hay casos donde el texto griego original es exousia y hay otros en donde el texto original griego es dunamis. ¿Ven? Entonces, aquel que hace milagros, pues quiere cobrar, pues claro. Y los que reciben milagros no le dan, pues entonces aquello es un cuello de botella. Y hermanos, una ofrenda para el evangelista y luego se la dan mocha. Y una ofrenda para el misionero y se la dan, le descuentan los impuestos. Entonces, el ministerio no está actuando al nivel de su exousia. Peor aquellos que quieren ver a un pastor pobre, a un ministerio sin dinero y están
con el espíritu del mundo, las personas que así piensan. Entonces, por ello el Señor en esta parábola le dijo a ese primer siervo, y hago un contexto, cuando ese siervo le dijo al Señor sobre el crecimiento de su dinero en cuanto a multiplicársele, allí hay autoridad. Entonces, nomás le habló del dinero, ¿Qué dijo que fue incrementado el dinero? Entonces el Señor le dio exousia o autoridad sobre ciudades. Seríamos unos brutos si queremos vivir en una ciudad donde no se use el dinero. Tiene que haber dinero circulando en todas las casas, todos los bolsillos, todas las iglesias, todos los pastores, todos son todos, punto. Porque esa es la exousia. Y gracias al Señor que mandó a un inteligente a usar dinero en las ciudades. ¿Ven? Y le dio una medida, 10 ciudades. Es incorrecto esconder el dinero. Es decir, hacemos muchas prácticas que son anti-autoridad propia. Es como darnos nosotros mismos castigo, un castigo. O sea, con una mente dividida, con una mente contraria. Entonces, cuando el Señor le responde a este siervo, le dice que es fiel. Fiel en su contexto es una palabra de negocios. Y le dio autoridad de gobierno, gobernanza, gobernación, o para gobernar. Y pregúntele a cualquier gobierno si le gustaría gobernar sin dinero. Sin dinero no hay gobierno, punto. Amén. Entonces, estas parábolas del reino son fundamentales para las ciudades, para los ciudadanos de las ciudades, para los ministerios y las iglesias. Amén. Vamos pues a hacer una pausa hasta aquí. Y vamos a ponernos de pie. Aleluya. Den un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Amén.